vamos a abordar el tema de la mano de alguien que ha acompañado a Evo Morales. Lo conoce desde el año 1990, lo acompañó durante una marcha que hubo en ese entonces, cuando él estaba comenzando como un líder sindical. Y vamos a tratar de entender de la mano de esa persona que también fue vocero presidencial durante la primera gestión de Evo Morales. Renunció a los 2 años. Estoy hablando de Alex Contreras, quien llegó a decirle hermano a Evo Morales. Fue un gran amigo de él. Vamos a ver si era siempre Evo Morales tenía esta impronta violenta o es algo que ha despertado el poder, lo que lo tiene ahora obnubilado ante la realidad. Está aquí con nosotros Alex Contreras. ¿Cómo está, Alex? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Un placer acompañarles. Bienvenido. ¿Cómo estás, Soraya? Un gusto. Buenas noches. A ver, Alex, es muy interesante su testimonio porque usted ha caminado con Evo Morales, se ha reunido con él, ha llegado a ser un gran amigo de él. Cuéntenos cómo era ese Evo Morales antes de ser la persona que es hoy. ¿Se veía en él una personalidad así, de estas características, que estaba dispuesto a incendiar un país por la ambición del poder? No, en lo más absoluto. Yo a Evo Morales lo conocí en 1990, cuando culminaba ya la marcha por el territorio de la dignidad, que estuvo protagonizada por pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, a la cual se sumaron productores de coca, los interculturales que antes se denominaban colonizadores, los obreros. Entonces se llegó con una marcha histórica aquí hasta la ciudad de La Paz, y los productores de coca, con un puñado muy pequeñito encabezados por Evo Morales, llegaron a la marcha. Pero era un Evo Morales muy diferente, absolutamente diferente a lo que es ahora, al que ingresó al Palacio de Gobierno, al que fugó por la ventana de Palacio de Gobierno y al que se ha convertido ahora. O sea, yo creo que es una transformación que ha sufrido una persona producto del poder. Yo estoy convencido que el poder transforma a las personas, las cambia completamente, y creo que ha sido ese proceso el que ahora lleva a un Evo Morales totalmente desconocido a lo que por lo menos yo lo había acompañado durante muchos años. ¿No se presentaban, Alex, algunos rasgos? Porque nuestra esencia siempre permanece a lo largo del tiempo, a pesar de las cosas que nos puedan suceder en la vida. Podemos cambiar, pero hay una esencia, hay una parte muy humana que todos conservamos. ¿Conserva algo Evo Morales? Mira, no era autoritario, ¿No? no era mandón. O sea, Evo... Déspota no era. No, para nada. O sea, hasta donde he conocido, no. Y les explico por qué. Evo siempre se caracterizó por escuchar a muchas personas, a muchos intelectuales, a muchos profesionales, en diferentes reuniones. Y él siempre decía que de esas charlas, de esas conferencias, de esos ampliados que duraban a veces horas y horas, él se nutría. Y posteriormente, recién él, digamos, como resumía o emanaba algunas posiciones que, bueno, lógicamente parecían suyas, pero después de escuchar, después de concertar, después de dialogar mucho. A Evo yo lo he conocido en diferentes facetas, porque tuve la oportunidad de escribir el primer libro biográfico de Evo. Entonces nos hemos reunido por horas, hemos viajado a Orinoca, su pueblo natal, hemos viajado a Suchaco, que está en Villa 14 de Septiembre, hemos viajado en la primera gira que se hizo a nivel mundial antes de que sea presidente, y yo le acompañé. Entonces hemos dialogado y nos hemos conocido mucho. Algunos cambios de autoritarismo ya los encontré cuando Evo estaba por lo menos en su segundo año como presidente del Estado. Entonces vi un cambio en su forma de ser, y por esa razón yo tomé una determinación de decir, bueno, después de 2 años cumplí mi misión,
y renuncio a un proceso del cual también me había sentido parte, del cual acompañé en mi calidad de periodista, pero que, bueno, o sea, lo dejé porque precisamente vi que el poder estaba transformando no solamente a una persona, sino estaba cambiando el denominado proceso de cambio. Pero antes de llegar al poder, ya tenía él una actitud, él sabía la fortaleza que tenía, él sabía los grupos que lo acompañaban, él sabía la pulseta que podía tener con los gobiernos de entonces, antes, incluso siendo diputado e incluso antes de ser diputado. Hay un editorial que está viral en este momento no sé si es Lorenzo Carri o uno de estos periodistas antiguos de ATV, que dice que Morales estaba yendo como por la totalidad, ¿no? O sea, no había un punto medio en donde encontrar. ¿Era eso o yo sigo bloqueando? Y un poco critica esto el periodista de ese entonces, porque se lo nota muy radical, digamos, ¿no? Ya mostraba una figura de, no, pues yo tengo la capacidad, te puedo bloquear y te voy a hacer el brazo a torcer. Ese Morales de ese entonces, que ya sabía que tenía un poder con estas características, no es muy parecido a lo que tenemos ahora, ¿no? Obviamente está empeorada, digamos, esta figura. Sí, yo soy testigo de que se extremaban los esfuerzos, por ejemplo, en diálogos, en tratar de llegar a una solución en ese momento con los gobernantes, porque Evo es producto de una política, desde mi punto de vista, equivocada de todos los gobiernos denominados neoliberales en el tema de la erradicación de coca, porque la erradicación significaba violencia, la erradicación significaba muerte, la erradicación significaba detenciones, confinamiento. Entonces los productores de coca, que además, este es un dato muy importante, que además miles o cientos son producto de la relocalización, claro, de los centros mineros, o sea, se trasladaron al trópico de Cochabamba con sus costumbres, los nombres de sus pueblos y además con esas raíces de lucha sindical y política que tenían en los centros mineros. Entonces se nutre por eso, pero creo que fueron las políticas equivocadas de los gobiernos neoliberales que fortalecieron, si quieres, a un dirigente que fue primero un simple secretario de deportes, porque esa era su pasión, y Evo siempre dijo, yo quiero ser secretario de deportes de mi sindicato y de la federación, pero las circunstancias le hicieron que cambie. Mira, yo tengo un testimonio de Evo que me dijo una vez que él decidió ser dirigente de su federación cuando vio que efectivos antidroga casi delante de él rociaron gasolina o diésel o algún combustible y prendieron fuego a un productor de coca. Entonces él dice, al ver ese atropello a los derechos de una persona, que decidió ser dirigente, pero como les digo yo, cuando le he conocido, Evo era una persona totalmente diferente a la que es ahora. Creo que la cultura del diálogo, de la concertación, de la paz social, etcétera, se tenía en ese momento a la que es actualmente. Es como si nos estuvieran hablando de dos personas completamente diferentes. Increíble. Increíble. Así es. Increíble. Alex, precisamente por esto que yo les menciono, al escuchar hoy día a Evo Morales decir, minimizar de alguna manera las muertes de los policías y decir que habiliten, ¿no? Que la asamblea habiliten a todos los candidatos. O sea, se ve una persona completamente indolente que no tiene esa característica que usted menciona de solidaridad con sus hermanos bolivianos, porque los policías también son hermanos, ¿no ve? O sea, todos somos hijos de esta tierra. ¿Qué opina usted de lo que está viendo ahora, del Evo Morales que está viendo ahora? Mira, yo dejé la vocería de gobierno después de 2 años y medio más o menos, ¿no? Cuando vi
que el proceso de cambio que se había instaurado como el pilar fundamental del gobierno de Evo Morales se iba cambiando. Se lo iba cambiando en diferentes aspectos, pero también noté un cambio en la personalidad de Evo. Yo a Evo en algún momento, cuando me tocó presentar, por ejemplo, en actos multitudinarios, ¿no? Hacía de maestro de ceremonias, y yo no le presentaba como el presidente, sino yo le presentaba como el amigo, el hermano, el compañero y el camarada. ¿No? Yo le presentaba de esa manera porque sentía eso, o sea, porque no era unos títulos que me los inventaba, ¿no es cierto? O sea, porque yo lo conocí durante mucho tiempo. Pero posteriormente me di cuenta de un cambio en las políticas de gestión. Con Evo, cada mañana, casi 2 años, nos reuníamos los dos alrededor de las 5 de la mañana, los dos solitos. Yo llegaba antes, además llegaba con mi monitoreo de las noticias diarias, y mi equipo tenía que llegar mucho antes para trabajar en el monitoreo. Evo llegaba alrededor de las 5 y nos reuníamos, charlábamos, planificábamos, agendábamos y se hacía gestión. Posteriormente llegaron otros personajes, otros ministros, que esa agenda que habíamos trazado durante el día se la cambiaba, se la modificaba rotundamente. Entonces yo en un momento dije, ¿para qué me voy a reunir a las 5 de la mañana? Claro. Que llegan otros personajes más tarde, lo modifican eso, y por eso tomé esa decisión, o sea, de renunciar irrevocablemente a ser vocero de gobierno. Muchos me decían, volvé, pero bueno, o sea, tomé la decisión, no me arrepiento. ¿Y nunca más estuvo en el Estado? No me arrepiento un ápice, y desde esa vez, desde el 1 de abril del 2008, nunca más hablé con Evo Morales. Nunca más habló desde el Nunca. 2008. Bien. Bueno, usted básicamente ha estado con la última parte de lo bueno que ha podido identificar en Evo Morales, y ahora se está encontrando con una persona que parece haber perdido la empatía, como decía Soraya. Totalmente. Parece haber perdido las riendas incluso de su propio accionar. No sé si estará rodeado de algún grupo, no sé qué es lo que lo habrá convertido en esto, porque usualmente en la figura del poder el caudillo cambia por los que están más cercanos Por el a él. entorno, ¿no? El entorno. Sí, hablan de gente de PDVSA, de Venezuela. Ha salido justamente hoy día un informe en relación Que con eso. supuestamente hay gente extranjera en Exactamente, Yayagua, ¿no? sí. Pero además, el entorno del trópico de Cochabamba. Tú que has cubierto el trópico de Cochabamba y que has identificado las desigualdades y los atropellos que existía con las fuerzas del orden en ese momento, al escenario que tenemos ahora, que desde 2012, me parece, con la ley de la coca se amplía la producción de hoja de coca en el trópico y se identifica que el 90% de esa producción se va hacia el narcotráfico. Es difícil creer que no haya una estructura del narcotráfico alrededor de él. Lógico. Más aún cuando salen un grupo de grupos irregulares. Ah, claro, con chalecos armados, disparando. Que sí. Armas modernas. Sí, ¿no? parecen sacadas de una serie de narcos, ¿no? Sí. Entonces, ese entorno que parece además estarle presionando y que parece él ser una ficha más dentro de una pieza del narcotráfico internacional, ¿crees tú que eso ha podido llevar a esta transformación? Sí. O sea, el caudillismo en Evo Morales, Aima, ha hecho que varias autoridades profesionales, intelectuales, se alejen del proceso de cambio. Pero, ¿qué ocurría en el trópico de Cochabamba? Yo conozco exdirigentes que por oponerse de alguna manera a decisiones equivocadas de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, primero que fueron expulsados, ¿no? Se quemaron sus casas, les han quitado sus chacos y les expulsaron. Conozco por lo menos 3 personas muy cercanas a Evo que lamentablemente se los expulsó, o sea, porque Evo no permitía que otros dirigentes asuman precisamente ese tipo de responsabilidades. Y creo que el error político del movimiento al socialismo en estos 20 años discontinuos de gobierno ha sido precisamente ese.
la formación de nuevos liderazgos, la formación de cuadros políticos, o sea, porque el MAS tenía todas las posibilidades, pero no permitió precisamente el caudillismo de Evo Morales. Cuando hoy le escucho, yo creo que no solamente son algunos indicios del cambio de personalidad de Evo, sino creo que tiene esa angustia y esa ambición de poder, le está convirtiendo en una especie de demente o desquiciado mental. O sea, porque lo que afirma Evo, o sea, piensa que aún tiene el poder total del país cuando ya no lo tiene. ¿Por qué se están produciendo la mayoría de los bloqueos en el territorio nacional? Porque desde el trópico de Cochabamba han trasladado a miles de jóvenes reservistas que están en las carreteras y en los caminos, y Evo Morales Ayma está en su refugio de Laucaeñe controlando todo lo que está pasando. Antes Evo no hacía eso porque él encabezaba las marchas. Evo ha estado en muchas movilizaciones encabezando, pero ahora creo que esa angustia y ambición de poder le han cambiado totalmente, porque incluso lo que señala que hoy la Asamblea Plurinacional debería aprobar una ley para que lo habiliten como candidato, o sea, nos está haciendo ver que realmente suena algo incoherente, anda ¿no? muy mal. Sí. Y es muy peligroso, ¿no? O sea, es muy peligroso cuando una persona como Evo Morales Ayma tiene esos pensamientos, porque no ha dicho nada de los policías que han sido asesinados y además de una manera salvaje, y creo que precisamente es solamente su ego, su ambición, que le han transformado de manera completa a la que por lo menos yo lo conocía. Muy interesante el testimonio, Alex. Muchas Muy amable, gracias, muchas gracias. Ay, me quedo con 1000 preguntas, Alex. Gracias, Ojalá Soraya. tengamos una segundita, por favor. Claro que sí, con gusto.